Voy a hablar hoy de este libro, French Theory, subtitulado Foucault, Derrida, Deleuze y Cia, y las mutaciones de la vida intelectual en Estados Unidos, de François Cousset, traducido en la editorial Melusina. Se trata de un libro que apareció originalmente en Editions La Découverte en París en el año 2003 y 2 años después fue publicado por Editorial Melusina de Barcelona en traducción de Mónica Silvia Nasi. Se trata de una excelente aproximación al fenómeno del pensamiento francés contemporáneo y la recepción que tuvo en los Estados Unidos y cómo gracias a ese viaje o a esa recepción de ciertos pensadores franceses en los Estados Unidos se creó ese mito de un pensamiento genéricamente llamado post-estructuralista, con un gran impacto de pensadores como Foucault, Derrida, Baudrillard, Deleuze o Paul Virilio o Jean-François Lyotard, y como rebote pues regresó ese impacto de esa onda teórica, pues regresó al viejo continente, a Europa, y penetró en todos los ámbitos de lo académico, pero también entró en el discurso de la crítica de arte y en muchas manifestaciones de los tratamientos culturales. Voy a hacer una aproximación a los subrayados, a las notas, a los pasajes que marqué como decisivos de este libro, que tiene casi 400 páginas, un libro, como digo, muy recomendable, que comienza con una cita de La imagen movimiento de Gilles Deleuze, del gran libro, del monumental libro de Deleuze sobre el cine, en el que dice que la teoría es en sí misma una práctica tanto como su objeto. No es más abstracta que su objeto, es una práctica de los conceptos y hay que juzgarla en función de las otras prácticas con las que interfiere. La introducción, François Cousset la titula El efecto Sokal, y bueno, comienza hablando de cómo en las últimas décadas del siglo XX los pensadores franceses en los Estados Unidos han llegado a tener el aura de auténticos héroes intelectuales y se ha creado una especie de ámbito de show business en torno a sus planteamientos, en torno a sus teorías. Y de una forma muy gráfica dice aquí que si habláramos en los términos de el western, se podría decir que Jacques Derrida podría ser Clint Eastwood, con sus personajes de pionero solitario, su autoridad indiscutida y su melena de conquistador. Jean Baudrillard no estaría lejos de pasar por un Gregory Peck, con esa mezcla de bondad y sombría indiferencia, además de su común habilidad para aparecer donde menos se lo espera. Jacques Lacan representaría a un Robert Mitchum irascible en razón de su común inclinación por el gesto criminal y su incorregible ironía. Gilles Deleuze y Félix Guattari, más que los spaghetti western de Terence Hill y Bud Spencer, evocarían el dúo hirsuto, exhausto pero sublime de Paul Newman y Robert Redford en Dos hombres y un destino, y sobrarían motivos para ver en Michel Foucault a un Steve McQueen imprevisible por su conocimiento de la cárcel, su risa inquietante y su independencia de francotirador, figurando a la cabeza de tamaño reparto como el favorito del público. También poco habría que olvidar a Jean-François Lyotard como Jack Palance, por su alma burilada, a Louis Althusser como James Stewart con su silueta melancólica, y con respecto a las mujeres a Julia Kristeva como Meryl Streep, madre coraje o hermana de exilio, y a Hélène Cixous como Faye Dunaway, feminidad exenta de todo modelo. Excelente descripción y divertida para comenzar este libro, en el que comienza ya señalando que desde la música electrónica hasta las comunidades de internautas, desde el arte conceptual hasta el cine de todos los públicos y sobre todo desde el ruedo universitario hasta el debate político, estos autores franceses alcanzaron en Estados Unidos a comienzos de los años 80 un nivel de notoriedad oficial y de influencia subterránea al que nunca habían tenido acceso en su país. A comienzos del año 1997 va a aparecer un libro muy polémico que se titula Imposturas intelectuales, publicado por la editorial Odile Jacob y firmado por dos físicos, el estadounidense Alain Sokal y el belga Jacques Bricmont, en el que van a desmenuzar a su manera la jerga y la charlatanería, lo que llaman verdadera intoxicación verbal y desprecio por los hechos y la lógica,
que ellos asocian con el debate de la posmodernidad, y ahí van a lanzar un ataque a Deleuze, a Derrida, a Guattari, a Luce Irigaray, a Jacques Lacan, a Bruno Latour, a Jean-François Lyotard, a Michel Serres o a Paul Virilio, y sobre todo Sokal y Bricmont van a considerar sencillamente que si dichos autores parecen incomprensibles es simplemente por la razón de que no quieren decir nada o que sencillamente no tienen nada que decir. En 1996, el mismo Alain Sokal había presentado al comité editorial de la revista Social Text, una célebre revista de Cultural Studies, un largo artículo titulado Transgredir las fronteras hacia una hermenéutica transformativa de la gravitación cuántica, un texto lleno de fórmulas pseudocientíficas y de citas reales de autores, principalmente franceses, referencias a Derrida o Kristeva, quienes los ponían en el marco de la posmodernidad y hacían una parodia de cómo cuestionaban la realidad física y los postulados de la ciencia. El artículo de Social Text era claramente una parodia muy brillante, pero sobre todo una parodia en la que Sokal quería demostrar que todo este campo del pensamiento francés contemporáneo era puramente charlatanería, y sobre todo era uno de los primeros ataques demoledores que se hacían al postestructuralismo. Ese postestructuralismo que se estaba convirtiendo ya en una de las cantinelas de la época, con las temáticas de la crítica del sujeto, de la crítica de la representación y sobre todo la crítica de la continuidad histórica, en una relectura muy común de Freud, Nietzsche y Heidegger, y también todo el problema de la crítica tal y como se estaba desplegando en muchos de esos pensadores. Hay evidentemente toda una cuestión en el texto de Sokal de evidente descontextualización, pero también lo que le interesa más subrayar a François Cousset no es tanto esa especie de crítica paródica del postestructuralismo, cuanto subrayar la importancia que tienen las teorías viajeras, o en términos de Miekeval podríamos decir cómo viajan los conceptos en humanidades, y sobre todo tratar de mostrar cómo ha sido precisamente o propiamente el viaje del pensamiento francés a los Estados Unidos el que ha creado un nuevo campo discursivo, o un campo discursivo que ha tenido una enorme impronta tanto en el ámbito académico cuanto en el ámbito general de la producción y de las prácticas culturales. El primero de los capítulos se titula La invención de un corpus, y arranca con una prehistoria en la que habla de todo ese ámbito de exilio de producción y exportación, del exilio de los intelectuales europeos a los Estados Unidos con el ascenso de los totalitarismos, pero también la imposición de la estética de la Escuela de Nueva York, que ha estudiado a fondo, por ejemplo, Serge Guilbault en su libro Cómo Nueva York robó a París, la capital del siglo XX, y también cómo en este momento del exilio europeo durante la llegada del nacionalsocialismo y durante la Segunda Guerra Mundial va a suponer que, dice aquí, 130.000 alemanes y 20.000 franceses se dirigieron hacia los Estados Unidos a pesar de las restricciones migratorias, y ahí van a llegar figuras a los Estados Unidos fundamentales del arte y la cultura europea, como serán Theodor Adorno, Hannah Arendt, Ernst Bloch, Bertolt Brecht, André Breton, Cassirer, Chagall, Walter Gropius, Max Horkheimer, Fernand Leyer, Claude Lévi-Strauss, Maurice Maeterlinck, Thomas Mann y Heinrich Mann, Jacques Maritain, André Masson, Henri Matisse, Mies van der Rohe, Piet Mondrian, Benjamin Perret, Jules Romain, Denis de Royemont, Saint-Exupéry, Saint-John Perse, Arnold Schoenberg, etcétera, etcétera. La Universidad de Columbia acoge el Instituto für Sozialforschung, la llamada Escuela de Frankfurt, y también van a incrustarse en el ámbito académico muchos otros de los intelectuales europeos que llegan a los Estados Unidos. Este ámbito o esta migración la subraya aquí François Cousset en este libro, sobre todo para hablarnos de una serie de penetraciones intelectuales, como va a ser toda la penetración del campo freudiano y sobre todo aquello que aparecía como una necesidad de introducir
por ejemplo, el psicoanálisis en una clave, por ejemplo, junguiana en el campo de las prácticas artísticas, toda esa dimensión del automatismo plástico que reemplaza en cierta medida el automatismo psíquico, como dijo Robert Motherwell en el campo del action painting, pero también toda la recepción que se va a hacer de planteamientos intelectuales europeos en la Partisan Review, y en el ámbito de los intelectuales neoyorquinos y la importancia que van a tener figuras como Dwight MacDonald, Mary McCarthy, Lionel Trilling, Edmund Wilson y sobre todo intelectuales vinculados con los planteamientos izquierdistas. Va a hablar también de los antecedentes transatlánticos, hablando sobre todo de ese viaje del surrealismo francés a los Estados Unidos y de la impronta que van a tener ciertos artistas surrealistas en los Estados Unidos, como por ejemplo Salvador Dalí, que va a tener una presencia tremenda en los medios de comunicación americanos, pero sobre todo también, por ejemplo, la importancia que va a tener ciertas corrientes intelectuales del ámbito de la historia, como será la importancia que en los Estados Unidos va a tener la escuela de los anales y sobre todo el trabajo de Marc Bloch y de Lucien Febvre, que fueron los fundadores en 1947 de la sexta sección de la École de la Escuela Práctica de Altos Estudios y de la revista de los Anales, y que va a tener, como decimos, una enorme recepción en los Estados Unidos. Dirá en la página 38 François Cousset que más de 10 años antes de sus traducciones al inglés, el momento en el que Foucault y Deleuze redactaban sus obras fundamentales y sin que los conocieran o se sirvieran de ellos, el tema de la pluralización del yo o la pugna contra las políticas de la representación y los controles del psicoanálisis estaba ya, por ejemplo, en el centro de la obra de autores como Norman Brown, y las cuestiones de la terapia alternativa y de la resistencia contra la institución, del asilo psiquiátrico, estaban ya en el movimiento antipsiquiátrico de David Cooper y de Ronald Lenk, y los trabajos, por ejemplo, pioneros de Gregory Bateson y de Frida Fromm-Richkman anunciaban una definición ampliada de la esquizofrenia como modos de vida que atravesaban las mesetas, se decía en aquellos textos, de intensidad sin límite. Hay que decir, por tanto, que había un caldo de cultivo que tenía que ver con cuestiones que luego van a llegar de la mano de, como dice Cousset, Foucault y también los textos de Deleuze y Guattari. Habla en la página 39 de la invención del postestructuralismo y da la fecha fundamental de 1966, en la que dice que si bien los estudiantes de Nanterre y de Columbia hablan en un mismo esperanto, en un mismo lenguaje antiimperialista, los campos intelectuales francés y estadounidense aparentemente jamás estuvieron tan alejados como en 1966. En Francia es el año de lanzamiento o el año de la gran eclosión del estructuralismo, según la investigación de François Dosset, de los estudios que hizo Dosset sobre la historia del estructuralismo, y es evidente que ese año es importante porque es el año en el que se publican una serie de libros fundamentales, como serán Crítica y Verdad, de Roland Barthes, los escritos de Lacan y la publicación en la primavera del año 66 de Les mots et les choses, de las palabras y las cosas de Foucault, que va a tener una acogida realmente impresionante y sobre todo va a tener una enorme recepción el eslogan del final de las palabras y las cosas, o la reflexión que hace ahí sobre la muerte del hombre, pero sobre todo la cuestión de los cambios de paradigmas. Deleuze, 3 años más tarde, va a resumir la cuestión diciendo que los autores que según costumbre reciente han dado en llamarse estructuralistas quizá no tengan otro punto en común cuanto que el sentido, no tanto como apariencia, sino como efecto de superficie y de posición, está producido por la circulación de la casilla vacía en las series de la estructura. Pero ahora esta casilla vacía, que hasta entonces solo obsesionaba a los agrimensores de superficies muy abstractas, adopta de pronto los colores más románticos del fuego político y la emoción estética, de la inversión pática y de esa loca pasión estructuralista de la que habla Derrida, entendiendo el estructuralismo, decía Derrida, como
una suerte de furor experimental. Mientras en Estados Unidos todavía hay un enorme interés por los textos de Marcuse o de Norman Brown, también es cierto que va penetrando un interés por el positivismo lógico en filosofía y también por el formalismo ruso en literatura, y en Estados Unidos se va a empezar a mostrar un interés hacia autores, por ejemplo, como Claude Lévi-Strauss, que en 1966 va a publicar El pensamiento salvaje, y sobre todo se va a lanzar un número especial de la revista de la Yale French Studies consagrado al estructuralismo, coordinado por Jacques Herman, que enseñaba literatura francesa en Yale y que era el único docente en ese momento estadounidense que proponía un curso de introducción al estructuralismo. Entre el 18 y el 21 de octubre del año 1966, con el apoyo de la Fundación Ford en el campus de Baltimore, en la Johns Hopkins University, los profesores Richard Maxey y Eugenio Donato, profesores de esa universidad, van a organizar un encuentro internacional titulado The Language of Criticism and the Science of Man, el lenguaje de la crítica y las ciencias del hombre, y van a programar un centenar de intervenciones, y las más esperadas de todas son las de los 10 invitados de honor franceses, que son nada más y nada menos Barthes, Derrida, Lacan, René Girard, Jean Hippolyte, Lucien Goldman, Charles Mogasset, Jos Poulet, Stefan Todorov y Jean-Pierre Fernand. Tres de los invitados a este congreso, tres de los invitados franceses no habían podido viajar, que fueron Roman Jakobson, Gerard Genet y Gilles Deleuze, pero habían enviado un texto o una carta que los organizadores van a compartir entre los centenares de asistentes. Derrida se encuentra allí por primera vez con Jacques Lacan, y sobre todo se encuentra en este congreso con el crítico Paul de Man, que va a ser el futuro heraldo de la deconstrucción en los Estados Unidos, y es un proyecto en el que Paul de Man va a meter una enorme energía, y sobre todo va a ser fundamental el interés que Paul de Man va a tener por el trabajo que está haciendo Derrida sobre el ensayo sobre el origen de las lenguas de Jean-Jacques Rousseau. Este congreso es un congreso al que le concede una enorme importancia François Cousset en este libro de la French Theory, y sobre todo va a mostrar que el que suscita más interés de los conferenciantes va a ser Derrida, Derrida que dará una conferencia que será como el gran acontecimiento, una conferencia en la que habla de la ruptura o la disrupción contemporánea de las estructuras centradas, y denuncia la metafísica de la presencia, y sobre todo lanza un alegato contra la ética de la presencia y contra la nostalgia del origen, de la que, según dice en esa conferencia Derrida, estaría impregnado el estructuralismo. Derrida va a introducir en esa conferencia los conceptos decisivos de suplemento y juego, y la crítica derridiana de la semiología triunfante en los años 60 va a tener que ver con la idea de la adición flotante, con la cuestión de suplir una falta por el lado del significado, y Derrida invita en esa conferencia a superar las temáticas estructuralistas de la inmediatez rota, de la faz negativa a la que llama nostálgica o culpable del pensamiento del juego, para acceder a lo que llama una faz gozosa y nietzscheana, y esa faz nietzscheana sería la simple afirmación de un mundo al que califica como un mundo de signos sin falta, sin verdad y sin origen, y entre las dos interpretaciones de la interpretación es urgente sustituir, concluye Derrida en tono pragmático, lo que sueña con descifrar una verdad que se sustraiga al juego por aquella interpretación que en cambio afirma el juego e intenta ir más allá del hombre y del humanismo. Es ahí donde parece como que queda un mensaje claro, y sería es una denuncia del estructuralismo que va a ser recibido en los americanos como si se estuviera anunciando la dimensión de un postestructuralismo más jubiloso. Así dice François Cousset en la página 43, el coloquio que debería o que estaba planificado para presentar el estructuralismo
a los académicos estadounidenses, sirvió más bien para inventarle con unos años de antelación el sucesor, que sería el postestructuralismo, que aparecía como más abierto, más maleable y que presentaba la doble ventaja de ofrecer una definición menos precisa y por tanto más abarcadora y de no existir como categoría homogénea, porque esa noción de estructuralismo no estaba formulada en Europa. Nadie puede, dirá Asen Foda, nadie puede ser un estructuralista sin dejar por ello mismo de serlo. Toda esta escena preliminar que se plantea en el Congreso de la Johns Hopkins University del año 1996 va a ser ampliada por visitas de estudiantes y de profesores y por encuentros tanto de nuevo en la Johns Hopkins University y también en la Universidad de Cornell y en Yale, y sobre todo va a ser toda esta dimensión del estructuralismo asumida principalmente a través de ciertos bastiones de la crítica marxista en la Universidad Americana y sobre todo particularmente a partir de la gran figura de Frederick Jameson, que es quien ha hecho la gran introducción al estructuralismo, una introducción de carácter ciertamente crítica en la que denuncia el textualismo de lo que él llama, en torno al estructuralismo, una lucha de clases puramente verbal. El segundo de los capítulos del libro de François Cousset habla del enclave universitario y sobre todo de cuál es la recepción que se va a hacer en los colleges y en la universidad y cuál es la recepción que va a tener en el ámbito universitario toda esta dimensión y todo este pensamiento estructuralista europeo y principalmente francés, y cómo, por ejemplo, la figura del crítico inglés Jonathan Keller se va a asombrar al constatar que en los departamentos de literatura estadounidense, los cuales se van a transformar en un verdadero campo de cultivo ideológico y debate político, se puede, dice Jonathan Keller, ser marxista lacaniano, lesbiana radical, pero es muy raro que alguien ataque seriamente, por ejemplo, la religión. Puesto que la filosofía, hay que recordarlo, no constituía como en Alemania, ni la historia como en Francia, la tradición nacional, la misión del pensamiento crítico, esto es la dimensión de la reflexión sobre la identidad cultural, fue confinada a comienzos del siglo XX por los Estados Unidos en las disciplinas literarias, en una cultura política que se hizo crítica literaria o lo que se llama criticism. Esta dimensión del New Criticism y del modernismo literario, que también se analiza aquí en este libro, en el que se subraya la importancia que tendría esa crítica y esos métodos de lectura en los Estados Unidos y esa tradición de la nueva crítica que sobre todo defiende la close reading, la lectura cercana, y sobre todo tiene por finalidad la manifestación del estatuto ontológico del texto, según el lema de que un poema no debe significar sino ser, y también una especie de reflexión sobre el horizonte intransitivo del lenguaje contra las teorías incipientes de la comunicación. Recuerda también François Cousset que los New York Intellectuals, los intelectuales neoyorquinos de izquierda, profesaron un culto trágico y estético a la vez por la alta cultura como una esfera autónoma y vieron en ella, en la alta cultura, la última resistencia a los conformismos en el pleno auge de la sociedad industrial, que es algo que, por ejemplo, se refleja claramente en textos de los años 30 de Clement Greenberg, por ejemplo, en su texto canónico de Vanguardia y Keats. El antirreferencialismo de el estructuralismo, el antirreferencialismo de una belleza sin objeto que obsesiona la modernidad desde el proyecto flaubertiano del libro sobre nada, anuncia, dice en la página 62 François Cousset, anticipadamente las exageraciones estadounidenses que se tomaron a partir de la consigna derridiana del año 1967 de que no hay nada fuera del texto. Y esa dimensión de que no hay nada fuera del texto es algo que sin duda va a generar una enorme polémica. Si el texto puede ser totalizado, lo resume así Walt Gottschalk, es porque su coherencia, reconstruida sobre las ruinas del sentido primero, prevalece necesariamente. Por el contrario, concentrándose en las aporías del texto y sus incoherencias sin remedio, los deconstruccionistas creerán efectuar una lectura más atenta, una close reading,
más próxima al texto, pero sobre todo subrayando su opacidad. El capítulo tercero se titula El giro de los 70s, el giro de los 70, y comienza con un texto inédito, que en este momento lo era, de Michel Foucault, en el que se pregunta a Foucault a qué historiador se le hará creer que una moda, un entusiasmo, una pasión, incluso las exageraciones no revelan la existencia en un momento dado de un foco fecundo en una cultura. En este capítulo, François Cousset va a analizar los Wild Seventies, los 70 salvajes, que constituyen decididamente lo que llama una década paradójica. Habla del paso de la militancia a la existencia y dice que en 10 años de activismo, desde las primeras marchas por los derechos civiles de los años 60 hasta los sleep-ins libertarios de comienzo de los 70, el amplio movimiento estudiantil estadounidense poco a poco deja de ser una oposición política organizada para transformarse en una dinámica espontánea con una perspectiva sobre todo existencial de un anticapitalismo militante, y se pasa a una celebración mística de los cuerpos libres y las drogas alucinógenas, al igual que las canciones de Bob Dylan, que pasan en la misma época del folk antiimperialista al espiritualismo psicodélico. Y esta metamorfosis de la revuelta estudiantil tiene que ver también con las brutales represiones de los años 70. Hay sin duda toda una suerte de romanticismo de las formas de vida libertaria, que va a llevar más adelante a toda una irrupción de las políticas identitarias y del multiculturalismo radical de los 80, porque tenemos que ver también que esta década de los 70 va a dar paso a la llegada de Ronald Reagan en noviembre de 1980. En febrero de 1960, recuerda François Cousset, la protesta suscitada por la expulsión de 4 estudiantes negros en una cafetería blanca de Greensboro, en Carolina del Norte, desencadena en la universidad el movimiento por los derechos civiles, y ahí en esa nebulosa que tiene que ver también con la nebulosa Beat, va a ser fundamentales los escritos de Paul Gottman, quien a la sazón compara la sociedad estadounidense con una carrera de ratas en una habitación sin ventanas, pero también recordemos las críticas que hace Wright Mills del poder de las élites bajo el manto protector de la llamada democracia, y cómo aún falta mucho todavía para las 350 huelgas estudiantiles y las 9.500 manifestaciones del periodo que va del 67 al 70, donde alrededor del 30% de los 8 millones de estudiantes declaraban ese año haber participado en los Estados Unidos al menos en una manifestación. Es sin duda la aparición de la democracia participativa, pero también de una política de la inteligencia de los intelectuales de izquierda, en la que se subraya la necesidad de reducir la distancia, así lo dice Wright Mills, entre nuestros conceptos técnicos, que son altamente esotéricos, y nuestros conceptos morales, que son demasiado simplistas. El movimiento por la Free University de Berkeley y la coalición del Free Speech Movement a mediados de los años 60 son también fundamentales. También en 1968 recordemos la importancia que tiene la doble escisión del Black Power, y sobre todo ese mismo año el Strawberry Statement del joven James Simon Kunin, que logra un éxito sonado, el síntoma de un deseo de prolongar la fiesta más que de tomar las armas. El estudiante James Simon Kunin reclama sobre todo el derecho a dejarse el pelo largo y a dormir hasta que se le peguen las sábanas, bajo el pretexto, dice, de que su fervor revolucionario tarda media hora más en despertarse que el del resto de las personas. Es también toda esa época, la época en la que Nixon trata a los manifestantes como si fueran vagos, y sobre todo habla de los jóvenes como unos snobs descarados, y en mayo de 1970, coincidiendo con las marchas celebradas en 60 universidades contra los bombardeos estadounidenses en Camboya, la Guardia Nacional abre fuego real contra los manifestantes no violentos en las universidades de Kent State y Jackson State, matando a 6 de ellos e hiriendo a decenas de jóvenes. También tenemos que recordar que esta es la época de los asesinatos sucesivos de Malcolm X,
de Robert Kennedy y posteriormente de Martin Luther King. Es una época de luchas contra el imperialismo y la mercantilización y también de reivindicaciones en favor de la libertad sexual y de las drogas psicodélicas. Es también una época de canciones protestas. Es la época también de los festivales musicales, sobre todo de Woodstock Nation, del festival de Woodstock, y es sobre todo, como dirá Alain Touraine en 1969, la aparición de un nuevo modo de la lucha política que tiene mucho que ver con esas declaraciones que hace James Coonan, con esa declaración de cómo actúa la juventud, pero que también se expresa a través de los fanzines y del arte de la provocación, las formas de la disidencia lúdica y sobre todo cómo va a una cierta minoría de estudiantes a ingresar en nuevas formas, vamos a decir así, o así lo marca François Cousset, de la vida bohemia o de las casas comunitarias, pero también de unas necesidades de nuevas formas de politización, como sería la emergencia del movimiento Rasta o de las formas de modificación de los cuerpos, con el piercing, con los tatuajes, con el atuendo harapiento que habla de una cierta deserción social. Alain Touraine vislumbró que había una situación muy compleja en esos jóvenes burgueses que se niegan a participar en el juego sin ser capaces de escapar a su condición o a la alienación de esos rebeldes, los llama Touraine, virtuales, escindidos entre sus comportamientos marginales y la tradición del non-commitment. Habla de un revistismo ecléctico, François Cousset, de la importancia que tienen publicaciones como comunicaciones, lenguajes, poétique, literature o la importantísima revista Tel Quel, sobre todo como revistas fundamentales, ¿no? También las revistas de los Estados Unidos como Clips, Diáspora, Semiotext o Boundary 2, revistas en las que se fueron difundiendo temáticas de los pensadores franceses mencionados. Por ejemplo, en esas revistas americanas se daba cuenta de la cuestión del fin del hombre, Foucaultiano, de la dislocación de la escritura, de Derrida, de la muerte del autor y de las sociedades de control, tal y como aparecen en Vigilar y Castigar de Michel Foucault, también los dispositivos pulsionales de Jean-François Lyotard y las primeras celebraciones de la línea de fuga y de los sujetos esquizos, tal y como lo formularon Deleuze y Guattari en Antiedipo y más tarde en 1000 mesetas. Revistas evidentemente como Cliff, creada en 1976 en la Johns Hopkins University por Samuel Weber y Henry Sussman, o Social Text, una publicación donde se dio entrada a muchos textos deconstructivos, o la revista Critical Inquiry, creada en el año 74 en la Universidad de Chicago, que publicará textos pioneros y fundamentales de Stanley Fish o de Paul de Man. Son publicaciones fundamentales, y también en el campo de las artes plásticas y de la historia del arte y de la crítica de arte son fundamentales revistas como October, creada en el año 1976 por Rosalind Krauss y Annette Michelson, y el título de la revista October se justifica como un homenaje preliminar a ese momento del siglo XX, de la práctica revolucionaria, de la Revolución de Octubre, pero también la idea de que hay que emprender una investigación teórica que tenga que ver con la innovación artística y asociarla de una forma ejemplar. Se van a basar muchísimo en esas revistas que combinan estética y filosofía política, como serían las revistas, ya hemos dicho, Tel Quel, o con la revista L'Infini, en las que va a tener un papel también de traducción y de intermediación fundamental Denis Olliard, o revistas también como la revista Zone, creada por Michael Feher y maquetada por el diseñador Bruce Mau, que es una revista que va a tener una circulación cercana a veces a los 15.000 ejemplares, que son publicaciones fundamentales para la articulación de todo este debate del postestructuralismo y también de la posmodernidad. Analiza también, a partir de la página 76, la cuestión de la contracultura. Titula este subcapítulo La contracultura, un desencuentro, hablando de la emergencia del underground y de toda esa tradición que viene de la contracultura de William Burroughs, de Jack Kerouac, de Allen Ginsberg,
y de toda esa dimensión de Norman Mailer y de las tradiciones de beat y de todo lo que sería la cultura hippie y psicodélica, y por ejemplo del interés que van a tener los pensadores franceses por esa generación. Por ejemplo, Deleuze va a mencionar en algunos de sus textos a Allen Ginsberg, eh, y para alabar lo que llama la psicopatía del poeta, y también va a confesar su pasión por la música repetitiva de Steve Reich y su interés por la música de John Cage, y también hay enormes afinidades de Foucault con William Burroughs, y vamos a ver también que hay interés, por ejemplo, del propio Foucault con John Cage y con la artista Cathy Hacker, que también tiene su repercusión en Félix Guattari, que va también a mostrar interés por Ginsberg, mientras que Baudrillard va a establecer incluso correspondencia con el novelista James G. Ballard antes de conocerle personalmente en California. Y en todo este magma de encuentros y de aproximaciones entre escritores, entre artistas, entre poetas americanos o angloamericanos y el pensamiento francés contemporáneo, va a tener un papel muy importante el joven profesor de Columbia University, Sylvain Lotringer, que va a preparar la revista Semiotext en el año 1975 y que va a organizar la conferencia Schizoculture sobre la esquizocultura, y que es sin duda una figura fundamental en la traducción, en la difusión, en el papel de anfitrión del pensamiento francés en los Estados Unidos, y sobre todo en una presentación de estos autores, Lyotard, Baudrillard, Derrida, Paul Virilio, y también en esa aventura de Semiotext a la que dedica un subcapítulo a partir de la página 81, en la que Sylvain Lotringer va a señalar, por ejemplo, que el primer libro de teoría francesa publicado en los Estados Unidos en realidad son los textos de John Cage, y va a tratar de mostrar cómo hay un vínculo entre la música de Cage o los planteamientos del azar y de la indeterminación, del cambio de Cage, y lo que serían los planteamientos culturales y estéticos que se están desplegando en el ámbito francés. El Lotringer va a tener la idea de crear en el año 73 la revista Semiotext con sus colegas y estudiantes Walt Gottschick, Denis Ollier, Peter Kaus y John Rachman. Va a crear la revista en Columbia y la va a hacer con una especie de actitud antiinstitucional para burlarse de la institución universitaria, y la titula Semiotexte para subvertir la semiología o para conspirar contra la semiología, aceptando la invitación de Jean-François Lyotard de que hay que plantear una dessemiología, publicando, por ejemplo, también un texto de Guattari sobre cómo dice en significar la semiótica. Tras un volumen sobre Bataille en 1976, que recupera el artículo del Lark, en el que Derrida dice que Hegel hay una carcajada que estaría en Bataille sobre Hegel que excede y destruye su sentido, van a hacer números sobre el antiedipo en el 77, sobre Nietzsche, y posteriormente en el 78 el mencionado número sobre la esquizocultura, y sobre todo van a trabajar en un campo muy, muy amplio al que haciendo también encuentros y congresos, por ejemplo el que realizan más adelante en el año 95, que es un congreso titulado Chance, un simposio sobre el azar, en el que reunieron a discjockeys, a agentes de bolsa, en un casino del desierto en Las Vegas, en lo que llamaron una rave teórica, cuyos participantes pudieron ver a Jean Baudrillard con una actitud indolente, desgranando sus textos en escena, ataviado con una chaqueta de strass, como si fuera el auténtico sultán de la simulación. El cuarto capítulo se titula Literatura y Teoría. Comienza con una cita de Jean-François Lyotard, que dice que, en mi opinión, las teorías son de por sí relatos, pero disimulados. No debemos dejarnos engañar por su pretensión de omnitemporalidad. Bueno, va a hablar aquí sobre el conflicto de las facultades y sobre la
cómo se van a ir penetrando en las facultades de literatura los planteamientos estructuralistas y postestructuralistas, la importancia que tiene la conferencia del año 69, que es un autor de Michel Foucault, que fue traducida en inglés por primera vez en 1979, que es uno de los textos más difundidos y especialmente, sobre todo se cita esa parte en la que Foucault dice qué importa quien habla. Es evidente que en este momento la filosofía se literaturiza y la literatura, por su parte, se vuelve una simple región de la teoría, y estas escuelas de criticismo y teoría van a proliferar en este momento, y sobre todo el Parnaso de los teóricos literarios con pretensiones filosóficas va a ser la Universidad de Cornell, que organiza cada verano seminarios de iniciación a las nuevas teorías. De hecho, se va a llamar Theory Camps, en referencia a los Summer Camps, a los campamentos de verano de la juventud estadounidense. Y esa dimensión hará de esa penetración del pensamiento francés a través de los estudios literarios, hará que, por ejemplo, en Estados Unidos tengan un enorme éxito los escritos de Lacan a mediados de los años 70, y sobre todo del lacaniano Christian Metz y de sus estudios fílmicos, los estudios de Metz sobre la percepción visual y el onirismo fílmico, que van a influir en los film studies, creando una identidad disciplinaria dentro del campo de los estudios literarios, y sobre todo en artículos de freudomarxismo, que tienen una enorme en este momento inspiración francesa, pero también, por ejemplo, la importancia que van a tener los artículos que aparecen en la revista británica Screen, donde el énfasis recae sobre las maquinaciones del productor, sobre la ideología inconsciente del espectador o sobre la función autorial del realizador. Todos estos estudios cinematográficos también van a conducir a la enorme importancia que van a tener los estudios postcoloniales y multiculturales, por ejemplo, de la mano de Gayatri Spivak, especialista en Derrida y discípula de Derrida, crítica del fonocentrismo del derecho, que postula que una palabra puntual, fragmentaria, a menudo sonsacada desde el interrogatorio hasta el testimonio, sería la expresión plena y completa del sujeto, que es algo que es un diálogo con las temáticas de fuerza de la ley de Jacques Derrida, pero también tiene que ver con la cuestión de cómo puede hablar el subalterno. Es también la época del citacionismo o del détournement, de la desviación de las citas, con aquella idea de Michel de Certeau, según cualquier arte de hacer es también un arte de olvidar, y la importancia que tiene toda esta dimensión de la cita, y también una cita y un arte del citar que tiene que ver con polémicas que se van gestando también en este momento, como será, por ejemplo, la polémica suscitada con la publicación del libro de Baudrillard, Oublier Foucault, que va a editar Sylvain Lotringer, que va a llevar también a una conversación, a una larga conversación en la que Lotringer, hablando con Baudrillard, llegue a titularla Oublier Baudrillard, olvidar a Baudrillard. Bueno, es también el momento en el que va a tener cada vez más impacto el pensamiento de Leuciano en los Estados Unidos, con esa fórmula de que un día quizá el siglo será de Leuciano, con ese interés por la dromología o por la nomodología o por la biodromología, pero también todas esas temáticas de la muerte del sujeto, del mapa y el territorio, de la diseminación del poder y del deseo como flujo, que son temáticas genéricamente francesas o del pensamiento y la filosofía francesa del momento, van a tener una enorme importancia junto a la cuestión, ya hemos dicho, del no hay nada fuera del texto. Hay evidentemente también unas enormes resistencias desde el campo de la historia de la filosofía a estas nuevas prácticas discursivas, a estas nuevas formas de articulación de los discursos, acusándolas de no tener politización, pero también es cierto que van a penetrar, siendo entendidas por muchos como un foco de educación crítica, y por eso van a tener un gran impacto en las universidades. Y también se va a crear el mito de la teoría, y el término de la teoría va a designar, se dice en la página 114, cierta discontinuidad
una naturaleza fragmentaria de la exposición, prácticamente análogas a enunciaciones de tipo aforístico y poético, y por lo tanto se establece, dice François Cousset, un combate para agitar la simbólica occidental, ya que la teoría como reino del significante disuelve, y esto es una temática de Roland Barthes, disuelve constantemente el significado y lo excluye como representación de la monología, del origen, de la determinación y de todo lo que no da cuenta de su multiplicidad. Voy a dejarlo con, habiendo comentado los 4 primeros capítulos de este libro y estando ya en la página 115, voy a dejarlo en este punto porque ya llevo 45 minutos del vídeo y también, como veis, va llegando la oscuridad, va llegando la noche, y me parecía bueno que lo dejáramos aquí para retomar mañana la segunda parte del libro, que comienza en el capítulo 5 con lo que llama los talleres de la deconstrucción. Y como digo, pues no quiero terminar el vídeo sin insistir en que se trata de un texto importante, de carácter divulgativo, de tipo contextualizador, pero que ha sido muy leído y ha tenido una gran difusión internacional y también nacional, y ha tenido pues numerosas críticas favorables, y yo creo que también sirve como una introducción, o por lo menos un manual de orientación sobre cómo viajaron ciertos conceptos o ciertas problemáticas de intelectuales y de teóricos, de filósofos, de pensadores, de críticos literarios, de semiólogos y de estructuralistas franceses, cómo llegaron a los Estados Unidos, cómo se reformularon, cómo fueron penetrando a través de ciertas revistas y cómo llegaron a desembarcar en el ámbito de la academia norteamericana, y como veremos también de vuelta van a tener un gran impacto en Europa, donde hasta ese momento muchos de estos autores de los que estamos hablando no tenían un grado de reconocimiento público como el que van a tener en el ámbito de las universidades americanas.